Persigo la noche, ser libre y me escondo en el coche. Morgan y Sharif suenan de fondo y allí fuera hay silencio y los pensamientos que se enredan en el viento. Y dejo atrás el tres bandas, a poetas y pseudoescritores con sus voces apagadas, al público, al ruido y a los putos egos que detesto. Y es cuando pienso, ¿de qué sirve todo esto? ¿Por qué me molesto en darle a las palabras vida? ¿Por qué no dejo que se cierren las heridas y escribo despedidas que jamás terminan y luego exhibo el alma encima de la tarima y digo, mira, escucha, tranquilo, no hay mentira, te entrego mi vida encerrada en una rima. Yo no soy de los que teme al silencio y su abismo. A mí no me asusta pensar, verme a mí mismo. Yo no disparo ráfagas de palabras dando información, imágenes de alguien que no son, y cuando me preguntan, oye, ¿por qué tardas tanto en subir? Yo, si rompo el silencio es porque tengo algo que decir. Pero ¿a quién le importan las inquietudes de un cobarde que teme no ser suficiente y llegar siempre tarde? Dime, ¿qué coño le importa esto al mundo? Si aquí lo importante es jugar a ser profundos. Cuando hablan del amor y de corazones rotos, rostros afligidos, callados como devotos, crítica social, todos con el puño alzado. Y cuando piden autocrítica, miramos a otro lado. Yo he criticado a gente que está aquí y al bajar han aplaudido. Y perdón si generalizo, pero tengo mis motivos. Me he cansado de que nadie se diera por aludido. ¿Ves este de aquí arriba? Es mi amigo. Y el mío, tranquilo, cuando acabe haremos ruido. Y me pregunto cuán fina es la línea que separa poesía de la hipocresía. Yo solo quise darte un verso que fuera cobijo, manto contra el desencanto, un llanto mudo, un grito al esperanto, alejado de este postureo feo donde el ego y aplauso son el mayor trofeo. Así que dime, ¿de qué sirve todo esto? ¿Por qué me molesto en darle voz a un texto? Quizás con la esperanza de que alguien lo comparta. No sé. Quizás no son más que pensamientos en voz alta. ¡Un fuerte aplauso!